aurrekontua betearazteko arauaren 38 artikuluaren aldaketak, modificación del artículo 38 de la norma de ejecución presupuestaria. Gai hau ekonomia eta ogasun batzordean ikusi zen. Este tema se trató en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda. Bai. Bueno, hau esan bezala batzordean, ekonomia batzordean eztabaidatu zen edo aurkeztu zen. 37. artikulu berri bat sartzea da aurrekontuen ejekuzio arauetan. Diru laguntza batzuen inguruko oinarri erregulatzaileak dira 2013an espetxeratutako pertsonei bizitak egiteko diru laguntzak dira. Proposatzen den aldaketa hau, aurreko hainbat urteetan egineko aurrekontu berbera da, ez da inolako aldaketarik egin alde 38. artikulu honetan eta era honetan aurkeztu zen batzordean eta horrela ekartzen dugu bere honera. Eztabaidatzen da, Berta, zerbait esateko? Bueno, este tema, desde la primera vez que se trató aquí, el Partido Popular ha estado en contra, lógicamente, de que se dé dinero de los contribuyentes de Sopelana a los familiares de presos que en algunos casos son asesinos, no nos parece de recibo, pero bueno, el ayuntamiento está en ello. ¿Teresa? Nosotros no vamos a entrar al fondo, nos vamos a quedar en la forma. Consideramos que esta propuesta es nula de pleno derecho porque la norma de ejecución presupuestaria tiene 37 artículos. No hay ningún artículo 38 susceptible de ser modificado. Entonces, si lo que se pretendía era una adición de un artículo nuevo, debería de decirse. Y solicitamos que se retire, y si no se retira y se aprueba, nosotros lo denunciaremos en la jurisdicción correspondiente. Pues eztabaidatzen banan jarraituko dugu. Ez ez da Vamos. Sí, espera, el título, igual de lo que te diga la igual. Pero igual es que el título... El título del punto puede arrogar el título. A ver, De modificación del artículo 38 de la norma de ejecución. Sería modificación de la norma de ejecución presupuestaria incluyendo el artículo 31. No tiene 38. Tiene 37. es una inclusión de artículo nuevo. Pues que lo diga. Es una inclusión de un artículo nuevo. Si se cambia, esto habrá que dictaminar y llevar otra vez a la comisión de Hacienda. Esto desde luego tal como está planteado y desde luego todas las normas se interpretan por su tenor literal y el tenor literal dice que se modifica el artículo 38. Si la norma tiene 37 no se puede modificar un artículo que no existe. Es nulo de pleno derecho. Sí. Bueno, como tenemos que hacer una consulta técnica ahora con técnicos que estén aquí en el ayuntamiento, vamos a hacer una pequeña descanso, receso y volvemos cuando tengamos todo un poco más claro, ¿vale? Pues efectivamente, como ha dicho Teresa, existe un efecto de forma, entonces el punto se saca del orden del día, ¿vale? Seguimos al siguiente.